Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like al video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También quisiera que agradeciéramos todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros. Yo siento que son muchas las bendiciones que vienen para nosotros. Si tú tienes algún pedido de oración, bueno, lo puedes hacer en los comentarios del video. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción del video hay la manera como puedas calcular tu signo ascendente. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Voy a comenzar la lectura del día de hoy respondiendo alguna duda, alguna inquietud que tú tienes en este momento, y tus ángeles te mandan un mensaje para esa inquietud que tú tienes. Hallarás lo perdido, te está diciendo este angelito. Bueno, si tú has perdido la salud, dinero, la calma, la tranquilidad, relaciones interpersonales, todas aquellas cosas o personas o situaciones que tú sientes que ha sido una pérdida para ti, bueno, la vas a encontrar, pero principalmente vas a poder encontrar la paz, aquella paz que tú has perdido por problemas, dificultades, enfermedades. Especialmente los ángeles, los guías espirituales me están diciendo en este momento que la vas a recuperar. También tu salud la vas a recuperar, y el dinero que tal vez puedes haber perdido, o aquello que tú sientes que perdiste, como no sé, el tiempo no se recupera ni nada de eso ya, pero sí va a haber como una retribución para ti de cierto tiempo que tú estuviste tal vez en alguna relación con alguna persona que tú sientes que no hiciste nada con esa persona. Bueno, va a llegar la oportunidad de que tú recuperes también esa parte de tu vida. Bueno, ese ha sido el mensaje de los angelitos para ustedes. Ahora vamos con las personas que en este momento están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti esta persona que es tan especial para ti. Vamos a ver la parte de abajo, lo que les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en este momento se siente. Los sentimientos que tiene por ti no son muy claros. Son unos sentimientos que unos días sí están, otros días no están. Es una persona que tal vez, no sé, siente que te has dado cuenta de esta situación, y está esforzándose, ¿ya? Está esforzándose por, no sé, por demostrarte algo que tal vez no siente. Eso es lo que siente por ti tu persona especial en este momento. Tu persona especial espera de ti, bueno, que no sé, es una persona que tal vez en este momento tenga ciertos problemas económicos, y espera que tú lo apoyes o la apoyes en esta cuestión que está teniendo, esa dificultad que está teniendo en este momento tu persona especial. Piensa de ti que eres un príncipe, una princesa, o sea, que eres una persona que tiene el poder para poder ayudarte a solucionar los problemas que él o ella tiene en este momento. Te ve como una persona bastante apasionada en cualquier cosa que tú te emprendas. Bueno, vamos a ver qué les espera a ustedes como pareja o como relación en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que llegan ciertas noticias a ustedes que esto va a hacer que la relación de ustedes se venga como a pique, se venga abajo. Tal vez se trate de algunos, no sé, por aquí no me está marcando infidelidad, pero sí son cuestiones de lo cual ustedes se van a enterar. mm, eh, Tú o esa persona especial se van a enterar de algo de la otra persona, ¿ya? Y eso va a traer bastantes problemas y dificultades entre ustedes. Es una situación que se puede subsanar, ya que se puede recuperar el problema que van a tener ustedes en la relación, pero tienen que trabajar bastante en eso. No sé, tal vez algo inesperado suceda en la vida de ustedes que los lleve a unirse otra vez. El consejo de sus guías espirituales: que confíen más el uno en el otro, que hablen acerca de qué es lo que les sucede, qué es lo que les pasa, para que puedan tomar buenas decisiones, que tengas mucho cuidado acerca de tu economía, de tus finanzas, con relación a tu persona especial. Si tienen algún negocio en conjunto, bueno, ten mucho cuidado con lo que has invertido junto con esta persona que está contigo en este momento. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en el día de hoy, qué consejo te dan para ti que estás en esta relación, mi querido y mi querida amiga.
este angelito te dice, lo divino te ayuda a gobernarte. Mira, tal vez has estado muy ofuscado con tu persona especial, han estado peleando bastante y tal vez se te han ido o sea, te ha sido un poquito de rabia, te ha sido un poquito de ira, ¿ya? Entonces, este angelito te dice que busques ayuda divina para poder controlar esos impulsos, esos ímpetus que a veces te dan como de gritar, de tal vez, no sé, desquitarte de una manera violenta con la persona con la que tú estás. Bueno, no vayas a cometer un error y del cual después te puedas arrepentir. Bueno, ora a tus guías espirituales, medita, no sé, realiza cualquier tipo de actividad que te permita a ti a canalizar estos sentimientos de frustración que puedes estar sintiendo con respecto a tu persona especial. Vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Mira, esta me habla acerca de de la parte femenina de la relación de ustedes. Dice que es una persona bastante bondadosa, no necesariamente la parte femenina tiene que ser hombre-mujer, a veces se cruzan los papeles, no quiero decir que sean homosexuales, no, sino que a veces se cruzan los papeles, y acerca de esa contrariedad que ustedes van a tener, pero es algo breve y de lo cual ustedes pueden salir reforzados y reforzadas y seguir adelante con la relación de ustedes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas que en este momento consultan su horóscopo el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los ángeles, las cartas, perdón, el día de hoy. Bueno, al parecer hay cierto, no sé, dificultades has tenido y la verdad es que te sientes bastante desesperada por la situación que se te está presentando en este momento. Eres una persona que ha confiado mucho en las demás personas, que ha entregado mucho por las demás personas, pero la verdad te has visto en la necesidad de romper relaciones con ciertos personajes que te han decepcionado. La verdad es que mucho, y yo creo que fue lo mejor que tú hiciste en ese momento. En un futuro más bien cercano, mira, no sé, tal vez tú te vayas a ver como muy confundido, confundida por algo relacionado con tu trabajo, no veas las cosas muy claras, como que pensabas que las cosas iban a ser diferentes, pero no tomaron el rumbo, el camino que tú habías pensado o que te habías planeado. Bueno, las cartas te están diciendo que tomes esto, o sea, de una manera firme, ya, de una manera tajante, de una manera contundente, que hagas los cambios que tienes que hacer, que hagas todos los cambios que tienes que hacer. Si tienes que de pronto trabajar una hora más, unas 2 horas más para poder cumplir con lo que tú te has propuesto en tu vida, bueno, hazlo para que puedas lograr tus objetivos, pero que también debes tener un balance. Tus guías espirituales te están diciendo que seas muy prudente con las cosas que tú hablas acerca de tus proyectos, de tus sueños que tienes, que hay personas bastante envidiosas alrededor tuyo y que podrían estar afectando tu desempeño en tu trabajo o en tus sueños que tú has tenido, tus estudios, no sé, cualquier situación que tú quieras desempeñarte, tienes que ser bastante prudente al ver a quién le cuentas lo que tú quieres, lo que tú sueñas. Vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy. Mira, este angelito te dice escribir es tu fuerza. Bueno, tal vez hay cosas que no has podido manifestarles a ciertas personas con las cuales has tenido problemas, contrariedades, o personas que ya no están aquí con nosotros y que tú no les dijiste aquellas cosas que hubieras querido decirle en ese momento y que ahora quisieras decírselo. Bueno, este es el momento de hacerlo. Ese es el momento de hacerlo, escribirle a esas personas con las cuales tú no puedes hablar y manifestarle todos los sentimientos que ustedes tienen, ¿ya? Bueno, ven que de pronto se me quebró un poquito la voz porque ese mensaje es precisamente para mí también, porque yo soy Virgo, ¿ya? Y sí estoy viviendo eso en ese momento. Bueno, escríbele a esas personas todas aquellas cosas que tú quieras manifestarles. Y después rompe la carta y la quemas y dejas que esas cenizas se las lleve el viento, ¿ya? Es una manera de hacer catarsis, necesitas hacerlo para poderte liberar y seguir adelante con tu vida. Bueno, hazlo y verás que te vas a liberar de muchas cosas. Bueno,
Mis guías espirituales son totalmente maravillosos porque me acabaron de enviar un mensaje particularmente a través de ustedes, a través de esta lectura, y la verdad eso me emociona muchísimo, me emociona bastante. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio a ustedes, para ustedes el día de hoy. Esta carta me está diciendo acerca de la pena, la aflicción que puedes estar viviendo en este momento por la lejanía de esas personas, o porque ya no estén aquí en este plano con nosotras, o porque emocionalmente se hayan alejado, o porque geográficamente se hayan alejado. También me habla acerca de la fortuna que te viene a ti encima, ya es algo totalmente espectacular. Vas a trabajar sí mucho por eso, pero vas a lograr todo aquello que tú has deseado. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que son solteritos y solteritas, mis queridos amigos y amigas. Esa ha sido la lectura para todos ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.